Muy buenas para todos. Yo soy el doctor Iván Domínguez, médico patólogo, y hoy le estaré hablando acerca de la introducción a la patología y la introducción a las adaptaciones celulares. Con relación a la historia de la patología, el conocimiento de esta procede de muy antiguo. El médico griego Hipócrates fue el fundador de la medicina científica. También fue el primero en hablar de la anatomía y de la patología, sobre todo a nivel de la columna vertebral humana. Traducida literalmente, la patología es el estudio de las enfermedades. Esta palabra proviene de las raíces griegas pathos, que se traduce como enfermedad, y logos, que se traduce como estudio. Es una disciplina que conecta la práctica clínica y la ciencia básica. ¿Cómo la conecta? La patología implica la investigación de las causas de la enfermedad, lo que se conoce como etiología. También estudia los mecanismos subyacentes que dan lugar a los signos y síntomas de presentación del paciente, lo que se conoce como patogenia. Los patólogos identifican los cambios en el aspecto macroscópico y microscópico de las células y los tejidos y las alteraciones bioquímicas en los líquidos orgánicos como la sangre y la orina, lo que se conoce como morfología. La patología estudia los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que se producen en las células, tejidos y órganos, auxiliados por una variedad de técnicas como son las moleculares, las microbiológicas y las inmunológicas, para ayudar a establecer el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades. Vamos a ver una visión general de las respuestas celulares al estrés y a los estímulos nocivos. Las células participan activamente en su medio ambiente, ajustando de modo constante su estructura y su función para acomodarse a las demandas cambiantes y a los diversos tipos de estrés extracelular. Las células tienden a mantener su medio intracelular dentro de unos parámetros fisiológicos, lo que se conoce como homeostasia. Cuando las células se encuentran con diversos tipos de estrés o de estímulos patológicos, pueden sufrir una adaptación. Esto se refiere a que alcanzan un nuevo estado de equilibrio y preservan la viabilidad y la función. Las principales respuestas adaptativas son hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Si se supera la capacidad de adaptación o si el estrés externo es demasiado nocivo, se produce una lesión celular. Dentro de ciertos límites, la lesión es reversible y las células vuelven a su estado basal estable. Sin embargo, un estrés intenso o persistente da lugar a una lesión irreversible y a la muerte de las células afectadas. La muerte celular es uno de los acontecimientos más cruciales en la evolución de la enfermedad en cualquier tejido u órgano. Se produce como consecuencia de diversas causas, como son la isquemia, que es la ausencia de flujo de sangre, por infecciones, por toxinas y por reacciones inmunitarias. Hay dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis, que difieren en su morfología, en sus mecanismos y funciones, tanto en la enfermedad como en la fisiología normal del tejido. Mientras que la necrosis es siempre un proceso patológico, la apoptosis sirve en muchas funciones normales y no necesariamente se asocia con una lesión celular patológica. Otro tipo de respuesta adaptativa son los acúmulos intracelulares de materiales en las células y en los tejidos. Estos son consecuencia de un aporte excesivo o de un transporte o catabolismo defectuosos. Otra respuesta que podemos ver es el envejecimiento celular, el cual resulta de un declinar progresivo en la capacidad proliferativa, así como en la duración de la vida de las células y de los efectos de una exposición continua a factores exógenos que causan acumulación de daño celular y molecular. Bien, ya dijimos que existen 4 tipos de adaptación celular: hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. En esta ocasión solamente les voy a hablar acerca de la hiperplasia y de la hipertrofia. Con relación a la hiperplasia, esta se caracteriza
por un aumento en el número de células. Esta es una respuesta adaptativa de las células que tienen capacidad de replicación de ADN. Puede producirse acompañada de hipertrofia y con frecuencia en respuesta a los mismos estímulos. Si vemos en la imagen, vemos que en comparación con el epitelio normal, el epitelio hiperplásico tiene un mayor número de células. Cuando dice que las células tienen capacidad de replicación de ADN, esto es sinónimo de que las células tienen capacidad de mitosis. Hay diferentes tipos de células de acuerdo a su capacidad de mitosis. Número 1, tenemos las células lábiles, que son aquellas que siempre están en mitosis, nunca descansan. Por ejemplo, las células epiteliales. El segundo tipo de células, de acuerdo a su actividad mitótica, son las células estables. Las células estables son aquellas células que después del nacimiento nunca entran en una mitosis a menos que sean estimuladas. Si son estimuladas, ellas entran en un proceso de mitosis, reparan cualquier tipo de daño y nuevamente entran en un reposo, en un reposo de mitosis que no vuelve a menos que sea nuevamente estimulada. En tercer lugar, tenemos las células permanentes, que son aquellas que después del nacimiento nunca más vuelve a sufrir una mitosis, sean o no estimuladas. Con relación a las células estables, tenemos por ejemplo las células del hígado. Los hepatocitos nunca van a sufrir una mitosis a menos que sean estimulados por cualquier tipo de estímulo hepatocitario, ya sea por una lesión hepática, por un daño. Con relación a las células permanentes, tenemos por ejemplo las neuronas y las células del miocardio. Son células que nunca la vamos a ver multiplicándose. Con la cantidad de células que nacemos es con la cantidad de células que morimos, a menos que tengamos algún tipo de muerte celular en el transcurso de la vida. Si hay un daño en uno de estos órganos, en el cerebro o en el miocardio, ese daño queda permanentemente. Entonces, esto quiere decir que las células que tienen capacidad de replicación de ADN, como las células lábiles y las células estables, son los grupos celulares que pueden tener capacidad de hiperplasia. Por el contrario, las células permanentes no pueden tener hiperplasia porque no tienen capacidad de mitosis. Las causas de hiperplasia incluyen estímulo hormonal, daño tisular, resección tisular, estímulo por factores de crecimiento e infección por virus. Existen dos tipos de hiperplasia: la hiperplasia fisiológica y la hiperplasia patológica. A su vez, la hiperplasia fisiológica se subdivide en una hiperplasia fisiológica hormonal y una hiperplasia fisiológica compensadora. En la hiperplasia fisiológica hormonal aumenta el número de células de un órgano para así aumentar su capacidad funcional cuando éste lo necesite, y está ejemplificada en la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y en las mamas y en el útero durante el embarazo. En la hiperplasia fisiológica compensadora se aumenta el número de células del tejido luego de un daño o resección parcial. Por ejemplo, cuando se realiza una resección parcial del hígado. La actividad mitótica en las células restantes comienza a las 12 horas, restableciendo la estructura normal del hígado. Los estímulos para la hiperplasia en este marco son factores de crecimiento polipeptídicos producidos por los hepatocitos remanentes, así como por células no parenquimatosas del hígado. Después de la restauración de la masa hepática, varios inhibidores del crecimiento desconectan la proliferación celular. Desde la antigüedad, en Grecia, ya se tenía cierto grado de conocimiento acerca de esta capacidad regenerativa del hígado, demostrada en la mitología griega de los dioses
con la historia de Prometeo. Se cuenta que Prometeo fue uno de los titanes, famoso por ser el amigo de los mortales. Fue suya la llegada del fuego al ser humano. Esto hizo que Zeus se enfadara, pues el fuego era un bien de los dioses, castigando a Prometeo por toda la eternidad. Zeus llamó a Hefesto para que encadenase al titán en lo alto de una montaña donde habitaba un águila, la cual era un símbolo de Zeus. El águila venía todas las noches y se comía parte del hígado de Prometeo, que al ser inmortal, su hígado regeneraba al día siguiente. Así estuvo durante mucho tiempo hasta que Heracles lo liberó matando el águila. Aquí vemos cómo en la antigua Grecia ya se tenía conocimiento acerca de esta capacidad proliferativa del hígado. Otro ejemplo de este tipo de hiperplasia es cuando falta un riñón o este no funciona adecuadamente. El riñón remanente prolifera a expensas de las nefronas. Y por último, el epidermis, cuando proliferan los fibroblastos para rellenar una herida y formar una cicatriz. Con relación a la hiperplasia patológica, la mayoría está causada por una estimulación excesiva de hormonas. Por ejemplo, después de un periodo menstrual normal, si se altera el equilibrio entre el estrógeno y la progesterona, se produce una hiperplasia endometrial, causa común de sangrado menstrual anormal, situación que puede ocurrir en la perimenopausia y en algunos tumores de ovario. Si vemos la relación entre glándulas y estroma endometrial, vemos que en el endometrio hiperplásico hay un aumento de glándulas en relación al estroma endometrial. A eso se refiere con hiperplasia de endometrio. Una hiperplasia a expensas de glándulas endometriales. También puede ocurrir una hiperplasia patológica en la próstata. La hiperplasia de próstata se caracteriza por la proliferación de elementos glandulares y del estroma prostático. La dihidrotestosterona, un andrógeno derivado de la testosterona, es el principal estímulo hormonal para la proliferación prostática. En esta imagen estamos viendo una próstata normal en comparación con una próstata hiperplásica, donde clínicamente estamos viendo que la uretra a nivel de uretra prostática se comprime y aquí el paciente entonces va a presentar una dificultad en la micción, donde al tener un deseo de orinar, al intentar hacerlo, lo que va a hacer es botar gotas o chorritos pequeños de orina, quedando la vejiga llena casi en su totalidad. Aparte de que la superficie lisa externa prostática cambia a una superficie lobular, lo que puede ser diagnosticado por medio del tacto rectal al sentir el dedo examinador esta superficie lobular prostática. Microscópicamente vemos una parte de las glándulas prostáticas de arquitectura normal, y en esta otra parte estamos viendo glándulas distorsionadas, aumentadas de tamaño, manifestándose esto como una hiperplasia a nivel glandular prostático. En los ganglios linfáticos, cuando hay un estímulo inflamatorio, este se asocia con un aumento de tamaño de los ganglios debido a la hiperplasia de los folículos linfoides por el aumento de la cantidad de células fagocíticas. A esta hiperplasia a nivel de ganglios linfáticos también le llamamos linfadenomegalia. En la piel puede ocurrir una hiperkeratosis, que es una hiperplasia del estrato córneo, asociada a menudo a una anomalía cuantitativa de la queratina, vista en trastornos como el llamado cuerno cutáneo y los llamados callos. La hiperplasia patológica se halla también implicada en la aparición de ciertas infecciones víricas, por ejemplo, los papilomavirus, que causan verrugas cutáneas, conocidas como ojo de pescado, y lesiones en las mucosas compuestas de masas de epitelio hiperplásico. Estamos viendo aquí macroscópicamente las lesiones verrucoides a nivel de la piel, y microscópicamente vemos cómo la epidermis se eleva formando estructuras tipo cúpulas de iglesia con una marcada hiperkeratosis, o sea, un marcado aumento en la cantidad de queratina,
Características estas llamadas papilomatosis porque dan lugar a las formaciones características de la infección del virus del papiloma humano. El crecimiento del tiroides, también conocido como bocio, es la manifestación más frecuente de la enfermedad tiroidea. Este refleja una alteración en la síntesis de la hormona tiroidea, provocada con frecuencia por el déficit dietético de yodo. Macroscópicamente estamos viendo una lesión bien circunscrita, donde en el interior vemos una neoplasia compuesta esta por lo que es una hiperplasia de tiroides. Microscópicamente estamos viendo varios tipos de folículos tiroideos, unos pequeños de tamaño normal, mientras que otros están deformados y aumentados de tamaño, característica esta de la hiperplasia de tiroides. A nivel de los conductos de la glándula mamaria, también podemos ver una hiperplasia patológica del epitelio que cubre el interior de los mismos. En esta imagen microscópica estamos viendo un conducto de la glándula mamaria tapizado por un epitelio cilíndrico normal, mientras que de este otro lado estamos viendo el mismo conducto, pero con una hiperplasia, o sea, un aumento en el número de células de la pared de ese conducto, y estas células proliferantes van llenando la luz de ese conducto, y es como se manifiesta la hiperplasia ductal de mama. Con relación a la hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, lo que da lugar a un incremento del tamaño del órgano. O sea, que en la hipertrofia no hay células nuevas, sino solo hay células de mayor tamaño, agrandadas por una mayor cantidad de proteínas estructurales y organelos. La hipertrofia se da cuando las células son incapaces de dividirse, o sea, el tipo de células permanentes. Las causas de la hipertrofia incluyen el aumento de la demanda funcional y el estímulo hormonal. Hay dos tipos de hipertrofia: la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. La hipertrofia fisiológica es el aumento del tamaño de las células de un órgano por aumento de la demanda funcional o por estímulo hormonal en condiciones fisiológicas normales. La podemos ver en las células musculares estriadas, tanto en el músculo esquelético como en el corazón. Estos órganos pueden sufrir solo hipertrofia en respuesta a un aumento de la demanda, porque en el adulto tienen una capacidad limitada para dividirse. Por consiguiente, el levantador de pesas puede llegar a desarrollar un físico contorneado solo por hipertrofia de las células musculares esqueléticas individuales inducida por un aumento de trabajo. El agrandamiento fisiológico masivo del útero durante el embarazo se produce como consecuencia de una hipertrofia del músculo liso. También podemos mencionar las mamas en el embarazo y durante la pubertad. Con relación a la hipertrofia patológica, este es un aumento de tamaño de las células de un órgano que ocurre en el marco de distintas enfermedades, como por ejemplo en sujetos con hipertensión arterial. Entre los ejemplos de la hipertrofia patológica figura el aumento de volumen cardíaco, llamado cardiomegalia, que se produce como consecuencia de la hipertensión o de una valvulopatía aórtica. En esta imagen microscópica estamos comparando células musculares esqueléticas de tamaño normal en comparación con células musculares esqueléticas aumentadas de tamaño. La misma cantidad de células, pero las células se tornan más grandes, aumentadas de tamaño. Eso es hipertrofia. En esta otra imagen microscópica estamos comparando células del miocardio de tamaño normal en comparación con células miocárdicas aumentadas de tamaño, como se manifiesta la hipertrofia cardíaca. Hasta aquí el tema de la introducción a la patología y de las dos primeras adaptaciones celulares, hiperplasia e hipertrofia. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.